Seguimos en nuestro programa, en el programa contigo, aquí en el charco de San Ginés, como siempre, intentándole llevar a ustedes pues todas las noticias que ocurren en nuestra isla de Lanzarote en todos los sentidos. Es decir, nos dedicamos un poco a, más que nada, a lo político, pero también a veces tratamos lo social, deportivo y damos a conocer un poco todos los problemas que se originan en la isla de Lanzarote. Pero en esta ocasión vamos a hablar con el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teguise, con Jonás Álvarez. Buenos días, caballero. O Muy buenos tarde días, ya, don Antonio, y tarde muy ya, buenos no. días también a toda la audiencia de sus medios de comunicación. Oiga, primero me gustaría conocer su opinión sobre este tema que está de actualidad las 24 horas del día, sobre la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, bueno, realmente yo creo que es el sentido que estamos teniendo prácticamente todos, ¿no? A estas alturas de la película, cuando bueno, hemos avanzado tanto en esta sociedad que, sin embargo, haya todavía pues, algunos dirigentes que creen que conquistando lugares, que atacando y masacrando otros países o otros lugares, pues pueden salir triunfadores o pueden salir, en este caso, le pueden salir las cosas bien. Yo creo que, como digo, somos una sociedad bastante madura, somos una sociedad que se ha ido curtiendo eh, a, a, a través de sacrificio, de trabajo, para que ahora, pues bueno, alguien crea que de esta forma, de una forma tan cruel como una guerra, que parece que ya a estos tiempos ya era difícil, ¿no? Hablar de este tipo de guerras, aunque sigan existiendo algunas guerrillas por algún sitio, pero hablar de una guerra entre países, una guerra que puede desencadenar, como hemos seguido a través de los medios de comunicación, una guerra que puede desencadenar en grandes problemas para este planeta, pues evidentemente créame bueno, que es lamentable la situación que se está viendo y que se está viviendo en este caso en Ucrania. Yo la verdad es que pensé, sinceramente, de corazón, que este tipo de actitudes bélicas en pleno siglo XXI y más en el continente europeo había desaparecido, que esto ya era historia de un pasado muy lejano, ¿no? Lo que no pensé es que actualmente en la sociedad que vivimos, yo pensé que una sociedad medianamente inteligente pudiera ocurrir hechos como estos, porque es lamentable. Estamos en el siglo XXI, en una sociedad avanzada, donde estamos para intentar dar calidad de vida al ciudadano y no originar este tipo de actitudes salvajes. ¿No cree usted que no es razonable lo que está ocurriendo en un continente como el nuestro? Sí, bien lo puede decir, es decir, que estamos para darle calidad de vida, para mejorar, incluso para ir avanzando a un futuro muchísimo mejor, dejar en esta tierra un futuro muchísimo mejor y no dejar una masacre como hemos visto, yo creo que, como bien decía antes, en los medios de comunicación, ese país totalmente devastado. Ayer atacaban un teatro. Realmente yo creo que eso no va a ser calidad de vida para los ucranianos, no va a ser calidad de vida para nadie que quiera, en este caso, habitar en ese país, ¿no? Y como usted bien dice, sobre todo una zona, la zona europea, ¿no? Que se ha ido curtiendo, pues parece que poco a poco, ¿no? Con sus idas y sus venidas y con sus problemas, evidentemente también, pero que se ha ido haciendo mayor, una unión además que se ha ido haciendo, como digo, mayor y que se ha ido fortaleciendo como bien decía, en este planeta, pero que evidentemente estén ocurriendo este tipo de cosas y que haya dirigentes que no ven, que ciegamente están única y exclusivamente por atacar, por hacer esa guerra, por pavonearse, como podríamos decir en alguna ocasión también, por esa actividad militar y guerrillera que suelen tener los países, pues realmente yo creo que es una situación, ya digo, lamentable, una situación que no se debería de dar y evidentemente que debemos de catalogar como nefasta esta actuación de Rusia sobre Ucrania.
Hombre, yo soy de los que pienso que las armas no tendrían que existir y que el dinero no se tendría que estar gastando en armamento de este tipo que solo sirve para destruir la vida de los seres vivos, ¿no? Yo soy de los que piensan de esa manera, ¿no? Yo espero que esto de alguna manera lo corrijan de forma inmediata, porque no puede estar muriendo las personas porque a un señor le dio la gana, con su prepotencia de querer invadir, ¿no? Yo creo que en pleno siglo XXI esto no se puede estar permitiendo dentro de Europa. Oiga, me imagino que usted habrá visto en la prensa de que el centro de acogida de inmigrantes de Arrecife, el que pretenden abrir detrás de la comisaría, tal y como se venía denunciando públicamente desde hace mucho tiempo en la prensa y al propio ministerio, se demostró de que con la lluvia hecho era un lago que se inundaba y que ahí navegaba los presos. Eso lo acaba de demostrar la lluvia. ¿Usted opina, después de lo visto o leído, de que puede seguir ese centro en ese lugar? Pues evidentemente, yo creo que mire, lo puedo hilar con la pregunta anterior, ¿no? Cuando decíamos que estábamos aquí para solucionar los problemas y para dar calidad de vida a vecinos, a los habitantes, sobre todo, pues todo, a los que habitamos, pues no solamente en esta isla, sino también, pues bueno, aquellos que estén o puedan acceder a nuestra isla, ¿no? Y evidentemente cuando estamos viendo esas instalaciones que ya se han denunciado por activa y por pasiva, que no son dignas para acoger, en este caso, a ninguna persona, ¿no? No tengamos en cuenta que cuando hablamos de esos centros o de esas instalaciones, estamos hablando de la dignidad además y de las personas que lo van a habitar, que van a estar ahí personas, ¿no? Así que evidentemente yo creo que se ha denunciado por activa y por pasiva que no se reunían las condiciones. Lógicamente estamos hablando de unas carpas de lona y evidentemente ahora se ha demostrado y lo hemos visto pues con esas inundaciones, ¿no? Usted imagínese que ya hubiera personas ahí y evidentemente lo que hubiera ocurrido y sobre todo el trato que hubieran recibido pues las personas que pudieran estar ahí. Yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo con la inmigración, lógicamente, cuando es descontrolada, con la situación que está pasando y sobre todo con que no se le dé por manos de quien corresponde, que son los gobiernos, tanto el gobierno canario como el central, sobre todo, que es el que más competencias tiene en la llegada de inmigrantes, evidentemente que no se le esté dando esa calidad de vida y sobre todo ese trato, como decía antes, como personas que son, ¿no? Y evidentemente ahí lo estamos viendo, ¿no? Se llenan muchas veces la boca, sobre todo el gobierno central, diciendo que hay que ayudar, que hay que ofrecer y que hay que darle un trato digno y hemos visto, y sobre todo estos últimos días con esta lluvia, hemos visto evidentemente que el trato que se le pretende dar en la isla de Lanzarote, sobre todo en ese campamento, porque no lo podemos llamar ni centro, ¿no? Porque es un campamento con, como bien decía antes, con casetas de lona. Evidentemente el trato que se le pretende dar en ese campamento, pues no es un trato digno de personas humanas. La verdad que no, y tiene la razón. Jonás, ¿ya firmaste ese respaldo a tu posible presidente nacional, Feijóo? ¿Ya firmaste respaldando la llegada de este señor? Sí, evidentemente ya lo hacía además también con Manolo Domínguez en su momento y sí es cierto que ya se ha firmado, ¿no? No hay sino un único candidato y evidentemente pues bueno, así será y será, me imagino, elegido entre el día 1 y 2 de abril en ese congreso, en el 20 congreso que se celebrará en Sevilla. ¿Qué opinión tienes tú realmente de lo que ha ocurrido a nivel nacional dentro del Partido Popular? Bueno, yo creo que, y hemos hablado largo y tendido sobre, no quizás sobre ese tema, pero sí sobre otras guerrillas particulares que se han ido formando dentro del Partido Popular en algunas ocasiones, y evidentemente creo que eso no conlleva a nada, no lleva absolutamente a nada. Lo hilo, y permítanme también, y permítanme los oyentes, con la primera pregunta. Estamos aquí para solucionar los problemas de los vecinos, los problemas de los habitantes de este país, y de cada municipio, de cada región, etcétera. Entonces, por lo tanto, estas guerrillas
que han existido entre los partidos y que algunas pues siguen manteniéndose, evidentemente, no llevan a nada, no llevan a soluciones de los problemas de los vecinos. Y lo más importante, yo creo que a veces el vecino, y permítame la expresión, está asqueado también de la política cuando está viendo este tipo de guerrillas, de cuestiones que quítate tú para ponerme yo, para quedarme yo, etcétera, etcétera. Yo creo que la unidad, y siempre he recalcado eso y lo he reclamado además, la unidad dentro de los partidos políticos es lo que hace fuerte, sobre todo a aquellas administraciones, aquellos lugares donde están representados los vecinos a través de los partidos políticos. Así que evidentemente, como digo, me parece además que no era el momento, es que una guerrilla no es el momento nunca, ¿no? Pero me parece que este tipo de cuestiones sobran dentro de las regiones, dentro de las islas, dentro de los municipios. Este tipo de guerrillas sobran, y sobre todo lo que demandan los ciudadanos es a lo que tenemos que estar, que es a solucionar los problemas y dejarnos de historia. La verdad que sí, porque además no da buena imagen de cara a la sociedad, de cara al ciudadano, de cara a ese votante, ¿eh? No da buena imagen este tipo de guerrillas internas, ¿no? Oiga, ya comienza pronto lo que son los carnavales de Teguise. Me imagino que a estas alturas ya conocerá la programación de los carnavales. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, con respecto a los carnavales, que ya hemos tenido algunos actos dentro de Costa Teguise, el carnaval tradicional, que creo que se celebra el próximo viernes. Y bueno, yo creo que evidentemente hay que ir avanzando, ¿no? Siempre lo he dicho, hay que ir avanzando. Así como fui tan crítico, lo reconozco, en la pasada edición, en los carnavales del año pasado, porque estábamos ante estas situaciones que bueno, que evidentemente, pues siempre lo he dicho, ¿no? Estábamos en una montaña rusa. Las propias administraciones nos tenían en una montaña rusa que no sabíamos si podíamos salir, si no, si arre, permítame la expresión, ¿no? Pero evidentemente yo creo que, vuelvo a insistir, que el año pasado fui tan crítico, debo decir en esta ocasión, y lo he dicho, lo he venido reiterando, que tenemos que seguir avanzando como sociedad. Es cierto que ya hemos visto algunos países que siguen avanzando, otras islas además que ya están celebrando sus carnavales, otros municipios, y por lo tanto creo importante que sigamos, que empecemos a dar esos primeros pasos para volver a una normalidad. Yo siempre, cuando escucho decir que muchos abogan por una nueva normalidad, yo apuesto por la misma normalidad, porque yo creo que esa normalidad, tanto trabajo les costó a nuestros antepasados conseguirla, esta vida, este ritmo además que llevábamos, pues evidentemente tanto trabajo y tanto sacrificio y tanto esfuerzo le costó a tanta gente como para que ahora nosotros vayamos a cambiar, o alguien quiera cambiar a una nueva normalidad. Por lo tanto, abogo a la misma normalidad, y por tanto creo que los carnavales pues son además actos culturales, actos sociales, como digo, pues, por ejemplo el carnaval tradicional. Y evidentemente yo creo que tenemos que ir apostando poco a poco, lógicamente tenemos que ir apostando por la reactivación, tanto social como cultural. Digo social, cuando digo social, pues digo, bueno, deportiva, Sí. de mayores, etcétera. Pero yo creo que lo bueno es que vayamos, como digo, dando esos pasos para ir nuevamente consiguiendo la normalidad que teníamos. Ajá. Jonás, ¿sigue pateándote los pueblos del municipio? Pues todos y cada uno de ellos. Debo decir que en esta nueva ronda que hemos comenzado, es verdad que todavía ya nos faltan algunos. El pasado viernes estábamos en La Caleta, en Caleta de Famara. También es verdad que estos días hemos estado en el pueblo de Teseguite, también nuevamente en Guatiza. Así que seguimos recorriendo todos y cada uno de los pueblos, viendo los problemas que están teniendo nuestro municipio, los pueblos, las 24 localidades, los 24 núcleos poblacionales de nuestro municipio. Y sobre todo, con lo más que me quedo en este caso es cuando el vecino nos para e incluso nos lleva al lugar donde existe algún problema. Y yo creo que esa cercanía que hemos demostrado a lo largo de todos estos últimos 3 años es la cercanía del trabajo, del esfuerzo y sobre todo de querer mejorar los problemas de nuestro municipio, y ahí estamos. Ujú. Seguimos haciéndolo. En los próximos días pues ya nuevamente anunciaremos los próximos pueblos que estaremos recorriendo, pero evidentemente creo sobre todo en la cercanía, en el trabajo a pie de calle, que es el que evidentemente reclaman además los vecinos. Siempre he dicho lo mismo: no tenemos que acercar el vecino
a la administración. Todo lo contrario, tenemos que acercar la administración a los propios vecinos. Esa sería la idea y es lo que tendría que hacerse y por lo cual viene luchando desde hace un montón de tiempo colectivos y personas. Es decir, la administración es la que se tiene que acercar al ciudadano, ¿eh? Y no al revés. Es que hay algunas personas, o políticos mejor dicho, que cuando llega y aterriza y se sienta en un sillón de poder pierden los papeles y cambia las tornas y cree que el pueblo debe estar a su servicio y que él está por encima de todos ellos. Es todo lo contrario. Es decir, se elige en las urnas pues para que gestionen las instituciones que es del pueblo soberano y para que trabaje por y para la ciudadanía. Es un trabajador más, ¿eh? Y es elegido para ello. Pero yo creo que alguno entiende todo lo contrario. Cogen una parcela de poder y cree que está por encima de toda la humanidad. Y eso sí que no es así. Por Eh, supuesto, y permítame que discrepe, ¿no? Con lo que no es que discrepe, que discrepo con la opinión que estaba dando, no la opinión, sino en este caso lo que estaba informando, porque es verdad que hay algunos algunos que creen, sobre todo que bueno, que cuando se llega al poder, pues aquí estoy yo y aquí paz y en el cielo gloria. Mire, los vecinos son siempre y deben de ser los jefes, permítame decirlo así, los jefes de los responsables municipales, porque de la misma manera que los responsables municipales nos acercamos en campaña electoral a pedirles el favor que acudan a las urnas, de la misma manera tenemos que acercarnos, evidentemente, a estar con ellos. El que manda a los ciudadanos, el que manda a los políticos, a los responsables públicos, siempre será el vecino. Durante todos los 4 años de legislatura y no única y exclusivamente, en este caso, en la época electoral. Y mire, y con respecto a los colectivos, asociaciones, clubes, etcétera, debo de reconocer que hacen un trabajo incansable, un trabajo, y permítame decirlo así también, por amor al arte, por amor a mejorar los grupos, en este caso, nuestros pueblos, nuestras calles, nuestros barrios, nuestro municipio, por ayudar a colectivos, en este caso pues de jóvenes, deportistas, sociales, etcétera, culturales, y evidentemente hacen un magnífico trabajo, un excelente trabajo que no podemos olvidar, sobre todo cuando estamos representando a un municipio los responsables públicos, porque como digo, ellos lo están haciendo por amor al arte, están dedicando tiempo de su familia, de su trabajo, de su entorno, etcétera, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de cada municipio. Reitero, sea social, cultural, juvenil, de mayores, deportivos, etcétera. Todo tipo de colectivo tiene que tener un gran tener un gran respeto por parte de las administraciones por ese magnífico trabajo que hacen a lo largo y ancho de toda la vida, porque no es solamente los 4 años que podemos estar los responsables públicos en una administración. Ellos seguirán trabajando, vienen desde muchos años trabajando y seguirán muchos años más sobre todos esos colectivos, y digo, me reitero, por amor al arte, pero sobre todo por mejorar un municipio. La verdad que sí, ayer precisamente estuve por el Centro Sociocultural de Los Valles. Creo que en el día de ayer me comentaba el presidente saliente, creo, a estas alturas ya, me comentaba que esa misma anoche, había un cambio de junta de gobierno porque ya llevaban 2 años al frente de esas instalaciones, llegaban gente nueva, ¿no? Me indicaba es que por mucho que trabajen, este tipo de centros socioculturales, este tipo de instalación, están perdiendo peso, están perdiendo interés social. Ya la gente no acude, está prácticamente en vacío. Y yo le indicaba que qué pasaba para que, siendo un pueblo como este, con 500 habitantes, que la única instalación que tenía era esa, cómo era posible que no estuviera de bote en bote, que algo estaba fallando ahí, ¿no? Él me intentaba contar de que posiblemente por el tema del COVID la gente ha cogido un poco de miedo, pero yo digo, vale, ¿y antes del COVID qué ocurría? Dice, no, es que esto lleva perdiendo peso desde hace un montón de años. Ya no hay ese interés social por las instalaciones. A mí no me diga,
a mí sinceramente desde mi punto de vista, porque he sido responsable social, porque he tenido instalaciones y he presidido centros socioculturales, de que eso puede ocurrir por dejadez o por un poco interés del pueblo, ¿no? Cuando al pueblo no se le ofrece, creo desde mi punto de vista, y no quiero criticar a ninguna de los grupos de gobierno de estos centros socioculturales, porque yo sé que están, como bien decías tú, trabajando de forma solidaria sin ningún tipo de interés económico, ¿no? Lo están haciendo Sí, todo lo posible. Pero yo sí, creo que deberían haber gente en cada uno, aparte de la Junta de Gobierno, una persona ahí capacitada de mover, remover esas instalaciones y crear proyectos que de alguna manera enganche a todo y cada una de las diferentes edades. Es decir, yo creo que tendría que ser, porque es una pena que unas instalaciones de ese tipo no esté viva las 24 horas del día. sí, realmente quería decir eso también, ¿no? Que con respecto a las directivas de los centros socioculturales, debo decir que me consta que muchas de ellas se rompen la cabeza, están siempre buscando alternativas, ideas en este caso, para dinamizar los centros socioculturales. Ejemplo, le puedo poner muchos, como usted bien decía, Los Valles, Los Cocoteros, Taiche, Caleta de Famara, etcétera, ¿no? Te seguí estos días con las fiestas, etcétera, Muñique. Yo creo que prácticamente todos se dejan la piel en intentar dinamizar los centros socioculturales, en darle actividad, como por ejemplo también Nazaret, que estos días pues sí tenía o tiene a lo largo del año varias actividades. Yo creo que evidentemente se rompen la cabeza y, como bien decía antes, dejan parte de su tiempo personal, familiar, de trabajo, etcétera, para cumplir con los vecinos y sobre todo con los socios de los centros socioculturales. Yo creo, como bien usted sabe, que soy de un pueblo también y me he criado toda la vida también en un centro sociocultural como es en el Mojón, pues evidentemente yo creo que habría que buscar la alternativa, ¿no? Para eso también están, yo creo que, y hay que potenciar muchísimo esas juntas de actividad social, ¿no? En Claro, este caso de claro. dinamización social, para buscarle en este caso vueltas. Mire, como ideas han habido muchas. Hemos creído y sigo creyendo que los centros socioculturales se pueden convertir en pequeños centros de día para las personas mayores y que tengan actividad durante el día y también durante la tarde. Para los jóvenes tenemos una red de centros socioculturales importantísima que podemos, y sobre todo con unas dependencias inmensas que podemos destinar pues para los jóvenes, para que nuestros jóvenes vuelvan nuevamente a los centros socioculturales, dinamizarlos con diversas actividades. La actividad cultural del municipio de Teguí se podía ir rotando por todos y cada uno de los Claro, centros socioculturales, claro. porque tenemos unos salones de actos inmensos con una capacidad realmente increíble de aforo, y yo creo que evidentemente podemos ir lógicamente dándole esa actividad, como bien digo, rotando como sala de exposiciones, Claro. como actividades, pequeños teatros, actuaciones, etcétera, y debemos sobre todo de ir rotando la actividad social de un municipio, no estancarla solamente en este caso en los pueblos, pues en la capital, ¿no? Como podría ser Teguise, sino que vaya rotando, porque eso no solamente dinamizaríamos el propio pueblo, haríamos que los vecinos pues acudieran a los centros socioculturales, sino que también de los pueblos colindantes pues acudan a los distintos centros socioculturales, a las distintas actividades o a las distintas exposiciones o a los distintos actos que pueda haber en cada uno de los centros socioculturales. Yo creo que, y poniendo, vuelvo a insistir, poniendo en un gran valor a todas y cada una de las directivas, a todos y cada una de los directivos y de las personas que están al frente de los centros socioculturales, yo creo que tenemos que buscar entre todos una vuelta y sobre todo tenemos que volver a dinamizar los centros socioculturales, también desde la administración, evidentemente de la administración local, que es quien más poder tiene en este caso, pues como digo, pues con actos, con actuaciones, exposiciones, etcétera. Pero yo creo que tenemos una red de centros socioculturales tan importante que no se puede permitir que vengan a menos o que sigan yendo a menos como han venido en estos últimos años. Yo creo que ahí la administración tiene que enfocarse muchísimo, muchísimo más, como digo,
para darles enfoque y hacer de los centros socioculturales aquellos centros importantes que fueron en la década de los 80 y de los 90. La verdad que sí, que eso se tiene que convertir, quiera o no quiera, en centros de vida, en centros de convivencia, y para ello, si es necesario, si es necesario hacer un puerta a puerta como se hace en las elecciones y hacer una encuesta entre todo y cada uno de los habitáculos que tiene, por ejemplo, los valles, ¿vale? Entre esas 500 personas, hacer una encuesta para conocer qué es lo que ellos quieren realmente para su pueblo y para sus instalaciones, conocer lo que realmente están deseando y a su vez quiere hacer la encuesta por intentar convencer la necesidad de volver a convertir esas instalaciones en un centro estrella de convivencia, en un lugar donde ellos tengan para vivir y disfrutar y pasarlo bien a la hora del día que ellos lo deseen. Es decir, eso se tiene que hacer, porque si en antaño funcionaba, ahora mismo en la actualidad también tiene que funcionar, porque yo no puedo entender de que un joven de los valles o cualquier persona prefiera coger el coche y salirse de su pueblo para ir a disfrutar a otro lugar, porque dentro de su pueblo no tiene nada que lo enganche. Yo la verdad es que eso no lo puedo llegar a entender. Sí, evidentemente es lo que decía, ¿no? Yo creo que sobre todo la administración es la que tiene que escuchar a los vecinos. Mire, recuerdo las inauguraciones de algunos centros socioculturales en este municipio, cuando siempre en esas inauguraciones se decía, el centro es del pueblo y mientras el pueblo quiera, ahí lo tendrán. Evidentemente yo creo que nos corresponde a todos los vecinos de cada localidad, nos corresponde a los vecinos, en este caso, no solamente acudir, sino también, lógicamente, mantener, cuidar nuestro centro sociocultural, porque además, como digo, y decía antes también, lógicamente, incluso en islas salíamos fuera de la isla de Lanzarote y mucha gente nos decía, oye, qué envidia los centros socioculturales que tiene Sí, cada pueblo del municipio de Teguise. señor. En aquel entonces, pues como le digo, pues en los años 80 o 90 nos comentaban eso, ¿no? La envidia que daba no solamente en el resto de la isla de Lanzarote, sino fuera inclusive de la isla de Lanzarote. Por eso digo que esa acción social, sobre todo, tiene que escuchar a todos y cada uno de los pueblos, sobre todo, pues como bien decimos, esa dinamización social, la concejalía de participación ciudadana tiene que escuchar sobre todo a los vecinos y dar esa actividad a los centros socioculturales. Como bien decíamos antes, llevar esa actividad, que no tengan que ser los vecinos los que acudan a la administración, en este caso los que acudan a la actividad en otro lugar, llevar la actividad también a todos y cada uno de los pueblos de nuestro municipio. Así tiene que ser. Y ya para terminar, Jonás, nos gustaría, sinceramente, de verdad, de corazón, que nos dijera de una vez por todas si en las próximas elecciones usted va a ser nuevamente candidato, sea con el partido que sea. A mí me da igual los colores y las siglas. Quiero conocer si realmente tiene usted intención de volver a presentarse como candidato a ese municipio de Teguise. Bueno, sabe que hemos hablado largo y tendido, sabe, como bien decía antes, también esas guerrillas y esas historias que se han creado en los distintos partidos políticos, ¿no? Y evidentemente la que me ha tocado vivir de último, sobre todo, como bien digo, desde el verano pasado hacia esta fecha, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, siempre he dicho y sigo recalcando que voy a estar aquí como responsable público en este mandato que han elegido los vecinos hasta el año 2023, y créame que el 70% de la lista electoral que me acompañó a las pasadas elecciones sigue teniendo ganas, seguimos teniendo ilusión y sobre todo creemos que hay que trabajar muchísimo más todavía por el municipio de Teguise. Permítame que uno no sabe cómo terminará esto, creo que lo hemos hablado en algunas ocasiones, Sí. pero sí es verdad y le puedo ya adelantar y le puedo asegurar que nuestra intención es seguir trabajando, como bien decía, no solamente hasta el año 2023, sino seguir adelante durante el tiempo que lo estimen los vecinos, porque creo que cuando uno pone la cara, tiene ese compromiso, pues debemos de seguir y sobre todo tenemos ganas, ilusión de seguir trabajando. ¿Cómo, cuándo y con quién y todas esas historias? Pues no lo sé, habrá que solucionar y como digo, sobre todo, y tendremos que ver en qué termina, como bien decía, este tipo de desencuentros, ¿no?
que nunca ha sido por mi parte, y debo decir que evidentemente ganas, ilusión tenemos. También es verdad que queda todavía un año por delante y evidentemente pues veremos a ver lo que depara todo este tipo de cuestiones. No es que no le quiera contestar, usted lo sabe perfectamente que respondo a todas las preguntas y siempre con la mayor sinceridad. Lo que no tenemos es ahora mismo pues una certeza ni siquiera de lo que pueda pasar y evidentemente pues no sabe uno en lo que terminará todo esto. Claro, Ganas e ganas. ilusión sí tenemos, no solamente de llegar al 2023, sino seguir más allá si los vecinos así lo estiman. Pues yo espero y además, de verdad, lo deseo porque usted es una gente joven, una persona humilde, sencilla, con ganas de trabajar y seriedad, y además porque se le ve de que siga ahí en el mundo de la política. A mí me da igual exactamente que sea con Pepito o con Juanito, que seas con el PP o que sea con el PSOE o que sea con el Cántaro sin Piano. Realmente me da exactamente lo mismo, ¿vale? Yo lo que valoro es la persona y valoro su capacidad, su gestión. Y por lo tanto yo creo que usted con la edad que tiene todavía muchísimo tiempo por delante para seguir en política y yo le aconsejaría que bajo ningún concepto lo dejara y que siga luchando por estar ahí dentro de la propia institución. Yo conozco a mi gente y cuando le hablo de mi gente son muchos años que llevo conociendo ese partido que usted hoy milita, ¿vale? Y sé la forma de proceder que tiene. Y le puedo asegurar que en 30 años no ha cambiado. Sigue siendo la misma política de régimen interno que se está llevando hasta hoy en día. Y yo le aseguro que cuando colocaron a alguien ahí arriba es porque ese va a ser el futuro candidato. Yo le aseguro que no me equivoco. Yo creo que usted debería estar buscando ya su futuro para seguir como político en esa institución pública que es el ayuntamiento en ese municipio de Teguise. Bueno, hemos hablado largo y tendido y es verdad, le agradezco además su sinceridad también y su expresión cuando me ha hablado sobre el tema. Y ya digo, pues como bien decía y comenzaba al principio, yo creo que las guerrillas no llevan a nada, ni siquiera a las políticas, y que el vecino al final lo que termina, y permítame la expresión, es asqueado de esas guerras de quitarte tú para ponerme yo, sal tú, ahora no, ahora sí, ¿no? Yo creo que esas guerrillas no llevan a nada y créanme que esas guerrillas no van conmigo, por eso decía evidentemente que no las he propiciado yo en ningún momento. Así que evidentemente mi función, mi labor, mi entrega es al municipio de Teguise, es a los vecinos del municipio de Teguise, a todos y cada uno de los 24 pueblos que tiene nuestro municipio y ahí seguiré. Y ya le digo, nuestra ilusión, sobre todo, mi ilusión, mis ganas ahora mismo, a día de hoy, es seguir más allá si así los vecinos lo quieren, porque creo que todavía queda mucho por hacer, queda mucho trabajo por hacer en el municipio de Teguise y sobre todo en volver a colocar el municipio de Teguise en el lugar que le corresponde. Y esa ilusión y esas ganas las sigo teniendo porque de verdad me importa el municipio de Teguise. Espero de verdad que así sea. A mí sí me importa como ciudadano los buenos políticos frente a mi institución pública, ¿vale? Es lo único que me interesa. Todo aquello que para mí no sea correcto o funcione mal o gestione mal debe estar fuera de los organismos públicos. Necesito gente capacitada con seriedad y con responsabilidad para que se lleve a la institución pública. Jonás, Así debe de ser. debe ser así. Yo la verdad que te agradezco un día más tu intervención en nuestro programa y volveremos a hablar nuevamente. Sabe que me tiene a disposición, además es una de nuestras funciones, el atender a los medios de comunicación, el transmitir nuestro trabajo a través de los medios de comunicación, es una obligación sobre todo también de todo responsable público y por lo tanto sabe que siempre que lo estime oportuno aquí estaré y agradezco nuevamente ese trato, como digo, ese trato, ese respeto que siempre ha tenido usted también por este que les habla y sobre todo agradecérselo enormemente. Muchas Muchísimas gracias. gracias y volveremos a hablar, caballero. Buenas tardes. Un abrazo, buenas Hasta tardes. luego. Años de prisa que me he pasado y ya no me va a cuadrar, ya no me va a cuadrar, ya no me va a cuadrar.